Hola, buenas, ¿cómo están? Eh, pues la última reunión estuvimos hablando de el concepto de orden de un grupo, que básicamente era la cantidad de elementos que tiene el grupo como un conjunto, y de el orden de un elemento, que ya ese sí tenía una definición más rebuscada, podríamos decir, que era que el orden de un elemento es el entero positivo más pequeño, tal que ese elemento operado consigo mismo me dé la identidad, ¿verdad? En ambos casos, la notación que se utiliza es como barras, como de valor absoluto, ¿verdad? En el caso del orden de un grupo, pues barras del grupo representa el orden del grupo, y barras en el caso de un elemento, pues barras del elemento representa el orden del elemento. Veíamos algunos ejemplos ahí, ¿verdad? En algunos casos es posible que no exista, ¿verdad? Ese entero, y entonces en ese caso decimos que el elemento tiene orden infinito, ¿verdad? Vimos algunos ejemplos similar a esto que presentan acá, ¿verdad? Luego acá fíjense que está la definición de un subgrupo. ¿Qué es un subgrupo? Pues es una definición, digamos, natural, lo que uno esperaría. Similar que cuando eh, hablamos de espacios vectoriales, si recuerdan, se definía el concepto de subespacio vectorial. Y era una definición bien natural porque era un subconjunto, ¿verdad?, del conjunto original, y que en aquel caso también era un espacio vectorial con respecto a las mismas operaciones del espacio original, ¿verdad? Entonces aquí va a pasar lo mismo. Un subconjunto de un grupo, ¿verdad? Decimos que también que es un subgrupo si también es un grupo con respecto a la misma operación del grupo original, ¿verdad? Entonces, hay alguna anotación acá. Fíjense que se utiliza el símbolo de menor o igual como abreviatura para decir H es un subgrupo de G, ¿verdad? Y también se utiliza el símbolo de menor que para decir que H es un subgrupo de G, pero distinto de G, ¿verdad? Tiene que ser un subconjunto propio, ¿verdad? O sea, no puede ser todo el conjunto, ¿no? Eh, Hay dos subgrupos como triviales, se les llaman, ¿verdad? Similar que en los espacios vectoriales. El conjunto acá que solo tiene la identidad, ese siempre va a ser un subgrupo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque va a ser un grupo en sí mismo, ¿verdad? Si solo tengo este elemento, entonces la única operación que puedo hacer es operar el elemento consigo mismo, ¿verdad? Y como es la identidad, siempre me va a dar la identidad. Entonces el subconjunto es cerrado, es asociativo, ¿verdad? El inverso de la identidad es el mismo, entonces se cumplen todos los requisitos para hacer un grupo, ¿verdad? Entonces ese se le llama el subgrupo trivial, ¿verdad? Y el otro subgrupo trivial es el que es todo el conjunto, ¿verdad? Eh, para hacer un subgrupo tiene que ser un subconjunto, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, de teoría de conjuntos, que todo conjunto es un subconjunto de sí mismo, ¿verdad? Entonces, siempre van a haber como que dos subgrupos automáticos, ¿verdad? Que son los que llamamos triviales, el que solo tiene la identidad y el mismo. Y entonces, en todo caso, es como de interés saber si eh, un grupo tiene otros subgrupos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, quizás el ejemplo más trivial, ¿verdad?, que nosotros teníamos que los reales, bajarle, vamos a hacer más grande esto. A ver si está muy grueso, un poco más delgadito. Ok. Y entonces decíamos, el ejemplo quizás más simple, ¿verdad? Es que nosotros sabíamos que, o teníamos como ejemplo de que los reales con respecto a la suma, los racionales, ¿verdad?, con respecto a la suma, los enteros con respecto a la suma, todos estos los dimos como ejemplos de grupos, ¿verdad? Y pues es claro que este subconjunto de este y que este subconjunto de este, ¿verdad? Entonces podemos decir que los enteros es un subgrupo de los racionales y también un subgrupo de los reales, ¿verdad? Con respecto a la suma, ¿verdad? Aquí es importante siempre mencionar la operación, ¿verdad? Y los racionales, ¿verdad?, es un subgrupo de los reales, ¿verdad?, con respecto a la suma, ¿verdad? Entonces,
en la notación que nos presentaba ahí el libro, nosotros podríamos escribir entonces así, ¿verdad? Los enteros es un subgrupo de los racionales y los racionales es un subgrupo de los reales, ¿verdad? Y de paso, como esto lo que representa es ser subconjunto de y además las propiedades de grupo, ¿verdad? Podríamos decir que hay una transitividad aquí, ¿verdad? Los enteros también forman un subgrupo de los reales. Aunque ese tipo de transitividades hay que tener cuidado, no siempre se cumplen, ¿no? Pero bueno, en este caso sí. Recuerden que nosotros, por ejemplo, hablamos también del grupo, vamos a ver, hablamos de los racionales distintos de cero, ¿verdad? Con respecto a la multiplicación, ¿verdad? A pesar de ser un subconjunto de los reales, ¿verdad? También un subconjunto de todos los racionales, porque aquí recuerden que solo estamos quitando el cero. No es un subgrupo, ¿verdad? Ni de los reales ni de los racionales, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque, bueno, sí es un subconjunto, ¿verdad? Pero la operación es distinta, ¿verdad? Entonces, a pesar de que este sí es un grupo en sí mismo, ¿verdad? Y es un subconjunto de los reales, es un grupo, pero con respecto a otra operación, ¿verdad? La multiplicación de racionales. Y entonces no podemos decir que este es un subgrupo de los reales, ¿verdad? Es importante ahí que sea con respecto a la misma operación, ¿verdad? Entonces, no siempre va a ocurrir que cualquier subconjunto de un grupo vaya a ser un grupo, ¿verdad? Automáticamente, sino que se tiene que cumplir pues con precisión lo que dice la definición, ¿verdad? Eh, y entonces fíjense que es importante, como que de repente en el libro, como les digo, creo que no utilizan tanto esta notación de paréntesis, coma, como parejas ordenadas, ¿verdad? Pero aquí pues como que es conveniente porque uno especifica, la operación con la que estoy considerando es tal. Muchas veces estos autores no lo hacen porque como que pues, en el contexto muchas veces se sobreentiende, ¿verdad? Si uno habla de este como grupo, ¿verdad? Esto no es un grupo con respecto a la suma porque falta la identidad, pues, que es cero, ¿verdad? Entonces, bueno, si lo menciono como grupo, no puede ser con respecto a la suma, ¿verdad? Entonces, como que se dan uno puede hacer esas deducciones muchas veces, pero de repente es mejor ser un poco más claro, ¿verdad? Especialmente en cursos como estos, que es el primero en el que a uno le hablan de este tipo de conceptos, ¿verdad? Eh, Aquí vamos a ver, bueno, antes de ir a ver ejemplos de sus grupos, hacen algunos teoremitas. Entonces, antes de ello, veamos algunos otros casos de los que nosotros ya habíamos mencionado. Por ejemplo, nosotros dijimos los enteros módulo n, ¿verdad? Con respecto a la suma módulo n, le voy a poner una n aquí solo para recalcar, ¿verdad? Que suma módulo n. Dijimos que era un grupo, ¿verdad? Nosotros este conjunto Zn nuevamente lo definimos como que fueran enteros, ¿verdad? Y realmente pues su definición se puede poner un poco más abstracta, pero como por simplicidad se nota como que fueran enteros, ¿verdad? Los enteros 0, 1 hasta n-1. Nuevamente este es un subconjunto de los enteros, tiene una operación que es una suma, pero no es esta misma suma, ¿verdad? Recuerden que estas sumas son funciones, ¿verdad? Y entonces tienen, por ejemplo, su dominio, ¿verdad? Su codominio, y asocian a parejas ordenadas algún valor que esté en el conjunto, ¿verdad? Entonces, como funciones son diferentes, ¿verdad? Porque devuelven diferentes resultados, ¿verdad? Según donde se esté, en el conjunto que se esté trabajando. Entonces, estos, nuevamente, a pesar de que son grupos, ¿verdad? Uno subconjunto del otro, y la operación es una suma, pero no la misma suma. Entonces, no podemos decir que sea subgrupo de los enteros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si son grupos, ¿verdad? Tienen elementos, uno es subconjunto del otro. La operación es una suma, pero no es la misma suma, ¿verdad? Como función no son la misma. Entonces, no podemos decir que este es subgrupo de este, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Hablamos de UN, si recuerdan, ¿verdad? Que era el conjunto de enteros positivos menores que n, relativamente primos con n. Si recuerdan, dijimos que era grupo con respecto a la multiplicación, pero también módulo n. Voy a poner una n también ahí como para recordar, ¿verdad? Y entonces, tampoco no es un subgrupo ni de los enteros ni de Zn, ¿verdad? Porque la operación es diferente. Sí, este es módulo n, este es módulo n también, pero este es una suma, ¿verdad? Este es un producto
como funciones son distintas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sentido? Incluso podríamos irnos a un caso particular, por ejemplo, en Z8 y U8, ¿verdad? Recuerden, esta era de 0 hasta 7, ¿verdad? Y aquí los relativamente primos con 8, ¿verdad? 1, 3, los primos prácticamente, ¿verdad? 5 y 7. Bueno, los primos impares menores que 8, ¿no? Entonces, aquí la suma, por ejemplo, módulo 8, en este caso, me dice que 3 más 5 módulo 8, y fíjense, lo voy a escribir de una manera un poco extraña utilizando la notación de funciones, ¿verdad? Entonces, si yo aplico la suma módulo 8 a la pareja 3,5, ¿verdad? Es decir, hago la suma de 3 más 5 módulo 8. Bueno, 3 más 5 es 8, módulo 8 es 0, ¿verdad? Entonces, esta operación como función a la pareja 3,5 le asocia como segunda coordenada 0, ¿verdad? Y la multiplicación módulo 8, ¿verdad? A esa pareja 3,5, ¿verdad? Lo que le asignaría sería 3 por 5, 15, ¿verdad? 15 módulo 8 es 7, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos viendo que si las vemos como funciones, esta función, ¿verdad? A la pareja 3,5 le asocia como resultado 8, ¿verdad? Esta función a la pareja 3,5 le asocia como resultado 7, ¿verdad? Entonces no pueden ser iguales, ¿verdad? Como funciones no son iguales porque si fueran iguales a un valor le tendrían que asociar el mismo resultado, ¿verdad? La misma segunda coordenada o la misma imagen también, ¿verdad? Podemos decir. Así que no, como funciones son distintas y a pesar de que estos grupos se parezcan, UN, ZN, no son no tienen relación así para decir uno subgrupo de otro, ¿verdad? Entonces, UN tampoco es un subgrupo de ZN en general, ¿verdad? Estos solo son algún ejemplo, ¿verdad? Estoy dando más ejemplos de cosas que no son subgrupos. ¿Será entonces que podemos formar, digamos, en Z8? ¿Será que podemos nosotros como construir algún subgrupo de Z8? Para tomar un caso particular, ¿verdad? Recuerden, estos eran enteros desde 0, ¿verdad? Hasta n-1, o sea, hasta 7, con la suma módulo 8. Entonces, allá dijimos, bueno, U8 no es un subgrupo, ¿verdad? ¿Qué subgrupos tiene entonces Z8? Bueno, entonces, ¿cómo haríamos? Bueno, como les dije, siempre van a haber dos subgrupos triviales. El que solo tiene la identidad y el mismo, ¿verdad? Estos son dos de todos los subgrupos que tiene Z8. Si es que tiene más, porque podría ser que no tuviera más, ¿ok? Pero bueno, entonces tratemos de ver cómo podemos construir, ¿verdad? Un subgrupo de Z8. Ok, tiene que estar la identidad, porque recuerden que para ser subgrupo, él tiene que ser grupo en sí mismo con respecto a la operación. Entonces noten que eso hace que automáticamente un subgrupo, si va a ser subgrupo, o un subconjunto, si va a ser subgrupo, tiene que tener por fuerza la identidad, ¿verdad? Ok, entonces queremos agregarle algo más. ¿Qué pasa si yo agrego 1? Bueno, fíjense, como tiene que ser un grupo, ¿verdad? Y podemos decir, si yo sumo 0 con 1, me da 1, y ese elemento, si va a ser un grupo, tiene que estar en el mismo conjunto. Y pues en ese caso sí está, ¿verdad? 0 más 1, 1, ¿verdad? Y 1 ya lo tengo como elemento del conjunto. Pero si va a ser un grupo, entonces también si yo opero 1 más 1, 1 consigo mismo, y el resultado tiene que ser un elemento del conjunto, ¿verdad? Sería 2. Entonces el hecho de que 1 esté me obliga a que 2 esté, ¿verdad? ¿Por qué? Por aquella propiedad que le llamábamos cerradura, ¿verdad? Que si yo tengo dos elementos que están en el conjunto, al operar los dos, ¿verdad? El resultado tiene que ser otro elemento del conjunto, ¿verdad? Que también decíamos que cuando se definía aquello de las operaciones binarias, eso está ahí como que incluido automáticamente, ¿verdad? Que estas tienen que ser funciones que a una pareja, ¿verdad? De dos elementos del conjunto le asocian como resultado otro elemento del conjunto, ¿verdad? Entonces esta no sería una operación binaria aquí, por ejemplo, ¿verdad? Toma dos elementos del conjunto, pero no me regresa a otro que está ahí, ¿verdad? Entonces noten que ya con el hecho de que uno esté,
prácticamente me obliga a que todos los demás tengan que estar, ¿verdad? Porque si está 1 y si está 2, tiene que estar 3, ¿verdad? Si está 3 y está 1, tiene que estar 4. Si está 4 y 1, bueno, y ahí pues automáticamente los incluí todos, ¿verdad? Entonces, si uno aquí en Z8 está ahí, pues entonces todos los demás también automáticamente van a estar. O sea que si yo incluyo a uno, definitivamente no voy a obtener un subgrupo nuevo. Entonces quitémoslo. Recuerden, el objetivo es como que queremos construir un subgrupo, ¿verdad? Distinto a los triviales. Entonces, ok, quitemos el 1 porque ya vimos que si el 1 está ahí, pues todos los demás elementos también van a estar. Ok, tengo a 2, ¿verdad? 2 y lo sumo con 0, pues me va a dar 2, entonces esa operación ya está incluida aquí. Pero puedo operar 2 consigo mismo, ¿verdad? Entonces 2 más 2 me da 4. Ah, entonces puedo agregar 4. Pero si 4 está, entonces tiene que estar 2 más 4, ¿verdad? O sea, 6, ¿verdad? Si 6 está, pues estaría también 6 más 2, pero 6 más 2 es 8 y estamos módulo 8, ¿verdad? 6 más 2 es 0, entonces, ¿verdad? Módulo 8. Ah, entonces no tengo que agregar más. Si opero 4 consigo mismo, 4 más 4, 8, módulo 8, 0, ¿verdad? 6 más 6 sería 12, módulo 8 es 4. Y ahí está también, ¿verdad? Entonces, si hacemos todas las combinaciones posibles, recuerden que este grupo es abeliano, ¿verdad? O sea, que satisface la propiedad conmutativa. Entonces, si ya chequeé que 2 más 4 está ahí, pues 4 más 2 también, ¿verdad? Porque aquí se preserva esa conmutatividad. Entonces, noten que ya tenemos todas las opciones, ¿verdad? Pero 2 más 2 me da 4. Pero 4 más 4 me da 8, módulo 8 es 0. Pero 6 consigo mismo, 6 más 6, 12. Módulo 8 es 4. Y los combino entre ellos, 2 con 6, 4 con 6. eh, y ya, ¿verdad? No habría más posibilidades. Entonces ya tenemos un subconjunto que satisface lo que queremos, ¿verdad? Que al tomar dos de ellos, el resultado sea otro elemento del conjunto. ¿Se cumplen los otros axiomas de grupo? Sí, porque tenemos identidad, ¿verdad? ¿Hay asociatividad? Sí, porque si hay asociatividad en todo el conjunto, pues en particular estos elementos se pueden asociar entre sí. Entonces, quizás lo que no está evidente es que hayan inversos, ¿verdad? Pero se acuerdan aquí en Zn, en aquella tablita decía que el inverso de un elemento i era n menos i, ¿verdad? O j, creo que estaba ahí en la tablita, ¿verdad? El elemento de un elemento j era n menos j. Entonces, el inverso de 2 sería 8 menos 2, o sea, 6, ¿verdad? Y podemos verificar, porque si sumamos 2 más 6, me da 8, que es 0, ¿verdad? O sea, es la identidad. Entonces, el inverso de 2 es 6, ¿verdad? ¿Cuál sería el inverso de 4? Ah, bueno, con esta fórmula sería 8 menos 4, o sea, 4. El inverso de 4 es el mismo. Y es cierto porque si sumo 4 con 4, me da 8, módulo 8 es 0, que es la identidad. Ah, entonces sí, todos los elementos tienen su inverso, ¿verdad? El de la identidad es el mismo, el de 2 es 6, ¿verdad? El inverso de 2 es 6 y viceversa, ¿verdad? El de 6 es 2. Y el inverso de 4 es el mismo. Ah, sí, entonces todos los elementos tienen inverso. Entonces aquí sí podemos ya asegurar que este es un subgrupo de Z8, ¿verdad? Entonces fíjense que con esto ya por lo menos vemos que como que uno, por lo menos en estos grupos que son finitos, no tienen muchos elementos, uno puede hacer este tipo de construcciones, de decir, ah, ok, voy a hacer que se cumplan todos los axiomas de grupo, ¿verdad? Voy a ir tomando elementos y agregando los que ocupe, ¿verdad? Prácticamente lo que ocupo es chequear que cuando yo opere dos de ellos, el resultado también esté ahí y que todo elemento tenga su inverso, ¿verdad? La identidad, pues, fue el primero que agregamos, ¿verdad? Porque es, pues, como les decía, tiene que ser, es requisito, ¿verdad? Para que sea grupo, pues automáticamente tiene que tener la identidad. Entonces, este conjunto, noten que los elementos que tiene son los elementos pares de aquí, ¿verdad? Ah, entonces este es un subgrupo de Z8. ¿Qué? ¿Será que, por ejemplo, el conjunto que tiene a los impares de Z8, será que es un subgrupo de Z8? ¿Qué dicen? ¿Será que este es un subgrupo de Z8? Vamos a ver si alguien me puede responder. ¿Será que este es un subgrupo de Z8?
A ver, alguien. Solo digan sí o no, ¿verdad? No importa si se equivocan o no. No. Ok, ya Freddy dijo que no. ¿Se le ocurre por qué, Freddy? ¿O solo está ahí tirando No el tiene anzuelo? la identidad. Ah, ok. No tiene la identidad. Facilito, ¿verdad? No tiene la identidad que es 0. Ah, entonces no puede ser un subgrupo, ¿verdad? Entonces, noten que por lo menos en estos casos de grupos pequeños, en su tamaño, en cantidad de elementos, pareciera que no está tan difícil, ¿verdad? Ver cuándo algo es un subgrupo o no de un grupo en particular que tengamos, ¿verdad? Pero fíjense que en general lo que se quiere como tener como criterios generales para poder decir si algo, eh, por lo menos de una manera rápida, porque, bueno, en este caso este conjunto es finito y es pequeño, solo tiene 8 elementos. Pero si fuera en vez de Z8, Z1000, y agarro unos cuantos elementos de Z1000 y yo me pregunto, ¿será que ese es un subgrupo o no? Entonces quisiera tener una forma rápida de poder responder a eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacen aquí. Hacen unos cuantos teoremas, este teorema 3.1, este teorema 3.2 y este 3.3 son teoremas que van en esa línea de decir, si pasa tal cosa, entonces es un subgrupo, ¿verdad? Si pasa tal cosa, entonces este es un subgrupo, ¿verdad? Si pasa tal cosa, entonces ese es un subgrupo, ¿no? Entonces veamos qué es lo que dicen. Sea G dice un grupo y H un subconjunto no vacío, para que tenga chiste preguntarse, ¿verdad? Noten que si va a ser un subgrupo, por lo menos tiene que tener la identidad, entonces un conjunto vacío, el conjunto vacío, a pesar de que sí es un subconjunto de cualquier conjunto, pues automáticamente no puede ser un grupo, es un subgrupo, ¿verdad? Porque no tiene la identidad, ¿verdad? Ok, entonces, si H es un grupo, perdón, G es un grupo, H es un subconjunto no vacío de G, si quieren vamos poniendo en símbolos ahí. Tengo G, que es un grupo, ¿verdad? No nos indican ahí la operación. H solo es un subconjunto de G, ¿verdad? Distinto de vacío, no vacío. ¿Qué más dice? Si A por B inverso, dice, está en H, cuando A y B están en H, entonces H es un subgrupo de G. En inglés, pues muchas oraciones se escriben como al revés de lo que uno escribe en español, ¿verdad? Entonces, uno en español normalmente solo escribiría así, ¿verdad? Si A y B están en H, entonces A por B inversa eh, está en H, déjenme ver, si esto se cumple, eh, sí, entonces aquí sale mejor escribirlo, ni modo. Si A por B está en H, implica que A por B inversa también está en H, entonces, y esa sí sería la conclusión, entonces H es un subgrupo de G. Quizás por eso también incluso aquí está redactado un poco al revés de lo usual. Si A por B inversa está en H, cuando A y B están en H, entonces H es un subgrupo de G. Entonces fíjense la condición, aquí como que resumen, si se ponen a pensar, esto está más conveniente que utilizar la definición, porque para utilizar la definición nosotros dijimos, ok, hay que ir viendo que está la identidad, hay que ir viendo que se da la cerradura, ¿verdad? Que cuando opero dos elementos, el resultado está ahí, y hay que ver que todo elemento tiene un inverso, ¿verdad? Entonces aquí como que están reduciendo todo eso a una sola condición, ¿verdad? Que es que si yo tomo dos elementos que están en el conjunto, bueno, entonces eso implica que el primer elemento operado por el inverso del otro también esté en el conjunto. Si eso ocurre para cualquier elemento A y B que están en H, entonces podemos concluir que H es un subgrupo de G, ¿verdad? Ok, entonces noten que esa es una aseveración que no es obvia, ¿verdad? Y por eso aquí se plantea como teorema y se hace una demostración, ¿verdad? Fíjense, comienzan diciendo aquí, vamos a tratar de, no de reescribir todo esto, porque no sería como utilizar un traductor, solo como de ir viendo la lógica de la demostración, ¿verdad? Ustedes pueden leer esto y tratar de entenderlo. Yo solo voy a tratar de explicarles ahí de manera general la lógica de la prueba. Primero comienzan diciendo, la operación en H, como es la misma de G, ¿verdad? Porque H es un subconjunto de G,
se va a cumplir la asociatividad. Recuerden que esa propiedad asociativa lo que dice es que si yo tomo tres elementos, A, B, C, elementos del grupo, entonces queda lo mismo operarlos así, ¿verdad? Que operarlos así, ¿verdad? Y esto es para cualquier A, B, C que están en G, ¿verdad? Entonces, en particular, como H es un subconjunto de G, entonces todos los elementos de H satisfacen esta propiedad, ¿verdad? Entonces, eso es para decir, la operación en H también es asociativa, ¿verdad? O sea, se tiene la asociatividad, como que podríamos decir que se hereda, ¿verdad? De G, ¿verdad? Ok, eso mencionan primero, dice. Luego dice, vamos a ver que E, que recuerden que E se representa aquí la identidad, vamos a ver que E es un elemento de H. Bueno, entonces para comprobar eso, la idea que toman ahí es que dicen, como por hipótesis, H no es vacío, entonces podemos hablar de un elemento, voy a tratar de utilizar la misma simbología que aquí, por si leen también acá, ¿verdad? Un X, dice. Tomemos un X entonces que está en H. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque asumimos, o era una hipótesis, ¿verdad? Que H fuera no vacío. Si es no vacío, entonces tiene que tener por lo menos un elemento que esté ahí, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, lo otro que tenemos es que, vamos a ver, queremos comprobar al final que H es un subgrupo de G. Recuerden que cuando uno quiere hacer una demostración, y en este caso es la típica proposición en el estilo, tengo una proposición A, ¿verdad? Alguna afirmación, y que esa afirmación me implique otra, ¿verdad? Me implique B, ¿verdad? Entonces, si yo quiero comprobar que la primera afirmación, que sería esto, ¿verdad? Esto sería A. Si yo tengo esto, si esto se cumple, entonces esto se va a cumplir, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizar esto, esta es como mi hipótesis, ¿verdad? En una proposición de este tipo, bueno, yo asumo A y trato de llegar a B, ¿verdad? Entonces yo aquí puedo utilizar esto, ¿verdad? Por ahora solo tengo un elemento X, ¿verdad? En H. Y aquí no hacen ninguna restricción de que A y B tengan que ser distintos, entonces nosotros podríamos utilizar esta hipótesis con A igual a X y B igual a X también, ¿verdad? Entonces utilicémoslo. Como ya tengo X, un elemento de H, esto implica entonces que, voy a poner así con flecha, esto implica que X, ¿verdad? Por X inverso, sustituyendo en vez de A, X aquí, ¿verdad? Y en vez de B, X también, esto implica que este es un elemento de H, ¿verdad? Pero si yo opero X con X inverso en el grupo original, ¿verdad? Recuerden que como estamos en un grupo, yo no sé todavía si el inverso de X está en H o no. Eso no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí sé que está en G, porque G es un grupo. H es un elemento, X es un elemento de H es un subconjunto de G, entonces X también está en G. Entonces yo tengo la seguridad, como G es un grupo, que existe el inverso de X, ¿verdad? Puedo hablar de él aquí, ¿verdad? Yo no sé, como les digo, si está en H, pero sí sé que está en G. Y entonces, por la hipótesis que tenemos, si yo tomo dos elementos que están en H, el primero por el inverso del otro también tiene que estar en H. Pero estoy tomando como esos dos elementos al mismo, ¿verdad? Como A igual a X y B igual a X, ¿verdad? Pero en G, esto es la identidad, ¿verdad? Vamos a darlo aquí, ¿no? Eso es la identidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la identidad es un elemento de H, ¿verdad? Entonces ya tenemos algo más para lo que queremos llegar. Queremos concluir que H es un subgrupo de G. Entonces ya tenemos dos cosas, que está la identidad y que tenemos la propiedad asociativa, ¿verdad? ¿Qué falta? Bueno, falta que existan inversos, ¿verdad? Déjenme seguir el mismo orden de acá. Eh, Aquí ahorita vamos como por acá. Luego dice, vamos a verificar que el inverso del X que tomamos también está en H, ¿verdad? Entonces, para eso, nuevamente queremos utilizar nuestra hipótesis, que si A y B están en H, A por el inverso de B también está en H. Entonces, lo que dicen ahí, o el argumento que se utiliza normalmente es que decimos, ok, yo ya sé ahora que tengo este X que tomamos al inicio, ¿verdad? Y sé que también está la identidad. Entonces puedo utilizar estos dos, X y la identidad, como estos A y B, aquí, para utilizar esto. Entonces uso A igual a la identidad,
perdón, y B igual a X, ¿no? A igual a la identidad, B igual a X, y lo sustituyo en esta expresión, entonces tendría que en vez de A la identidad, en vez de B, X, ¿verdad? Inverso, y ese va a ser un elemento de H, ¿verdad? Como E ya sé que está en H, X, pues asumimos que estaba en H, entonces por esta propiedad, uno por el inverso del otro tiene que estar en H. Ah, pero cualquier elemento operado por la identidad sigue siendo el mismo, ¿verdad? Esto es igual a X inverso, entonces lo que estamos diciendo es que para cualquier X que yo escoja en H, su inverso, ¿verdad? Con respecto a G, ¿verdad? También es un elemento de H. Ah, o sea que cualquier elemento de H tiene su inverso también en H, y eso es parte de lo que ocupo también, ¿verdad? Eh, para decir que es un subgrupo, ¿verdad? ¿Qué falta? Ya tenemos asociatividad, ya tenemos identidad, ya tenemos que hay inversos. Entonces falta una cosa, que es ver que la operación binaria, ¿verdad? Que tenemos en G, también es binaria, es una operación binaria en H, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Recuerden que cuando definimos esa operación binaria, yo les decía, si la denotábamos como un asterisco, ¿verdad? Esa era una función, esta función originalmente tiene como dominio el producto cartesiano de G con G, porque toma parejas de G, ¿verdad? Y me regresa como resultado otro elemento de G. Esto es lo que sabemos. Sabemos que esa es una función que trabaja así. Lo que queremos ver es si también, ¿verdad? Si yo la restringo esta función solo a elementos de H, ¿verdad? Ya no dejé aquí, la restringo a tomar solo elementos de G. Yo quiero saber si aquí solo me va a regresar como resultado elementos de G también. Ah, bueno, y nuevamente con nuestra única hipótesis, ¿verdad? Bueno, aparte de que es no vacío, ¿verdad? Que H es subconjunto de G, digamos que esta es como la hipótesis principal, ¿verdad? Que si esto se cumple y eso implica que esto se cumple, queremos llegar a que H es un subgrupo de G. Esto es como la herramienta que tengo a utilizar. Ah, bueno, entonces, para comprobar esto, yo lo que quiero ver es que cuando tomo dos elementos de H, digamos X y Y, ¿verdad? Elementos de H, yo quiero saber que, y lo voy a plantear como pregunta, que X por Y, ¿verdad? Cuando los opere, también perdón, un elemento de H, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero saber si se cumple. Entonces, aquí el argumento que utilizan es, eh, ok, nuevamente en esta como expresión, toman un valor de A, toman un valor de B. Y dicen, ah, bueno, escojamos que A sea igual a X y que B sea igual a Y inverso, ¿no? El inverso de Y. Partiendo de que si uno escribe, ¿verdad? Ahorita no estoy escribiendo porque les estoy como narrando, digamos, ¿verdad? La argumentación. Si uno fuera escribiendo, diríamos, sean X y Y, elementos de H, ¿verdad? Tomemos A igual a X y B igual a Y inverso para sustituirlos aquí en esta expresión. Entonces, ¿qué me daría entonces esto de acá? Que A, que es X, por el inverso de B, que es el inverso de Y inverso, ¿verdad? También va a estar en H, ¿verdad? Entonces, ya no me cabe aquí. Eh, Tenemos esto, ¿verdad? A por B inverso está en H y nosotros vamos a sustituir en vez de AX, en vez de B, Y inverso. Entonces aquí pondría X, ¿verdad? Aquí pondría Y inverso y tendría entonces que Y inverso inverso está en H, ¿verdad? Pero ¿cuál es el inverso del inverso? Ah, bueno, fíjense que eso no lo tenemos por definición, pero creo que está como ejercicio en alguna parte por aquí, ¿verdad? Pruebe que el inverso del inverso funciona como en las matrices, ¿verdad? La inversa de la inversa, si recuerdan, era la matriz original. Vamos a ver. Es como un ejercicio clásico que le ponen a uno. Aquí está. Pruebe que en un grupo el inverso del inverso es el elemento original para todo elemento del grupo, ¿verdad? Como uno esperaría. Muchas cosas, fíjense, aquí en grupo funcionan como uno esperaría, pero no siempre, no necesariamente, ¿verdad? Entonces, por lo menos esto, pues sí funciona como uno esperaría. Por cierto, yo les dejé unos ejercicios de tarea de aquí, ¿verdad? Entonces, digamos, yo no recuerdo exactamente cuáles escogí, pero digamos que están queriendo hacer este, 31. Entonces, algo válido aquí es decir, yo veo que tal ejercicio me puede servir para lo que yo quiero hacer.
Entonces, ustedes pueden asumir, porque aquí fíjense, dice, muchos ejercicios aquí dice, pruebe tal cosa. O sea, se sabe que ya es cierto, pruébelo, demuestre que es cierto, ¿verdad? Entonces uno puede asumir como, ok, asumamos el ejercicio 25, ¿verdad? Como que ya se comprobó. Aquí ya me dicen que es una verdad, ¿verdad? Entonces lo puedo utilizar para, si yo veo que me sirve, ¿verdad? Para otro ejercicio, lo utilizo, ¿verdad? Y pueden usar eso como argumentos en la tarea, por ejemplo. Por el ejercicio 25, tal cosa, ¿verdad? Entonces aquí diríamos por el ejercicio 26 del capítulo 2, ¿verdad? Eh, esto sería igual, ¿verdad? Esto de acá sería igual a X por Y. ¿Por qué? Por el ejercicio 26 del capítulo 2, ¿verdad? Y como les digo, quizás uno dice, no, pero yo no lo he hecho, yo no lo he probado. Pero ya está la afirmación aquí, ¿verdad? Pruebe que. Si un ejercicio me dice, pruebe que, es que ya se sabe que esto es verdadero, me están pidiendo justificarlo, ¿verdad? Ok, entonces eso es válido, ¿verdad? Cuando uno está trabajando ejercicios de este tipo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué concluí? Que tomé dos elementos que estaban en H, ¿verdad? X y Y, elementos de H. ¿Y a qué concluimos? Que X por Y, el producto de los dos, también es un elemento de H. Pero eso era lo que quería, ¿verdad? Aquí lo puse como pregunta. Yo quiero saber si X por Y está en H. Bueno, eso es lo que llegamos aquí, ¿verdad? Que X por Y sí es un elemento de H y por tanto entonces concluimos. eh, el conjunto es cerrado, la operación binaria es cerrada, o sea, opera dos elementos del conjunto, le va a dar como resultado otro elemento del conjunto. Tenemos inverso, ¿verdad? El inverso de cualquier X está en H, ¿verdad? Bueno, tenemos dos ahí. La identidad siempre va a estar en H. Bueno, otra de las propiedades para hacer grupo. Y tenemos la propiedad asociativa, ¿verdad? O sea, tenemos las cuatro cosas que necesitamos para decir que un conjunto es un grupo y entonces concluimos, ¿verdad? Por tanto, por esas cuatro cosas que verificamos, H es un subgrupo de G, que era lo que queríamos comprobar, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Les decía, a partir de esta herramienta, digámosle, llegamos a concluir que H es un subgrupo de G, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante, por esto que vimos acá, cuando nosotros queramos comprobar que un subconjunto de un conjunto es un grupo, entonces podemos hacerlo así. Tomo dos elementos del conjunto y veo que este también está en el conjunto. Si yo ya sé que eso ocurre, entonces automáticamente este teorema me dice que H va a ser un subgrupo de G, ¿verdad? Y aquí en el libro, a eso le llaman test de un paso, one step, un paso, ¿verdad? Test de un paso para su grupo, ¿verdad? Como quien dice, una forma que solo consta de un paso para verificar que un subconjunto es un grupo, ¿verdad? ¿Y por qué es conveniente? Porque la definición de grupo requiere 4 incisos, ¿verdad? Entonces, claro, yo prefiero verificar solo uno en vez de 4, ¿verdad? Entonces, definitivamente que es útil. Ok, denme un minuto, ya regreso. Ok. Bueno, entonces fíjense que acá en el capítulo hacen otro teorema, ¿verdad? Y le llaman test de dos pasos. Two steps sería dos pasos, test de dos pasos para su grupo. O sea que esta es otra alternativa, ¿verdad? Para verificar que algo es un subgrupo. Noten que aquí la demostración dice que es algo bien cortito, bien simple. Entonces solo veamos qué es lo que dice.
sea G un grupo otra vez, H un subconjunto no vacío de G. O sea que comenzamos también de esta manera, ¿verdad? G un grupo, H un subconjunto de G no vacío, ¿verdad? Entonces lo que dice ahora es, si A por B está en H, cuando A y B está en H, o sea, si la operación es cerrada, que fue lo que verificamos aquí, ¿verdad? Esto de acá. Si X por Y está en H, cuando XY está en H, eso es lo que llamamos cerradura, ¿verdad? Aquí lo menciona. Y el inverso de A, ¿verdad? Está en H, siempre que A esté en H, o sea, existen los inversos, entonces H es un subgrupo de G. Entonces, en forma resumida sería decir cuáles son los dos pasos, cuáles son las dos cosas que habría que verificar según este teoremita. A, verificar que se da la cerradura, ¿verdad? Y verificar que existen los inversos. Y con eso va a ser suficiente para que se den las demás, ¿verdad? Y aquí lo que comprueban es, bueno, lo primero que dijimos, el H es asociativo porque si era asociativa la operación en G, pues en particular en H también. Y como aquí no hablan de la identidad, entonces lo que comprueban es, observe que la identidad también está en H, o sea que se cumplen las cuatro cosas. O sea que con comprobar dos es suficiente para que se den las otras dos, ¿verdad? La propiedad asociativa, de hecho no depende de esto, pero esta para que exista la identidad, si se fijan aquí se utilizan eh, la cerradura. Bueno, que existan inversos, se usan las dos. Que existan inversos y también la cerradura, ¿no? Entonces, tenemos dos alternativas para verificar en general que un subconjunto, ¿verdad? Es un subgrupo. Tenemos que, eh, de un paso, que es ver que si yo tomo dos elementos del conjunto, entonces el primero por el inverso del otro también está en el conjunto. Si yo verifico que eso siempre funciona, entonces por este teorema, H va a ser un subgrupo de G, ¿verdad? Y la otra opción es verificar que se da la cerradura, ¿verdad? Eso pues lo mejor es escribirlo. Se da la cerradura, ¿qué significa? Que si X y Y, ¿verdad? Están en H, entonces también X por Y está en H, ¿verdad? A esto es lo que le llamamos cerradura, ¿verdad? Y que se da la existencia de inversos, ¿verdad? Existen los inversos, ¿verdad? ¿Qué significa? Que si X está en H, ¿verdad? Bueno, mal ahí. Si X está en H, entonces el inverso de X también está en H. Entonces, si se dan estas dos, cerradura y los inversos, entonces ahí tenemos otra alternativa para verificar que un subconjunto es un subgrupo, ¿verdad? Entonces, la ventaja que tienen, ¿verdad? Estos criterios es que me resumen, ¿verdad? Podríamos decir que la definición de grupos tiene cuatro partes. Asociatividad, cerradura, que es lo mismo que decir que es una operación binaria, ¿verdad? Existencia de la identidad y existencia de inversos. Aquí me está diciendo, si usted comprueba esto, esta sola condición es suficiente para comprobar las cuatro. Y acá, si usted comprueba estas dos, que son dos de las cuatro precisamente, ¿verdad? Si usted comprueba estas dos, pues automáticamente van a estar las otras dos, ¿verdad? Entonces, definitivamente se ve inconveniente, ¿verdad? Porque en vez de chequear cuatro cosas, pues aquí chequeo solo una, aquí chequeo dos, ¿verdad? El otro teoremita que menciona aquí hacen varios ejemplos, ya vamos a ver algunos de ellos por lo menos. Muchos de esos ejemplos a veces son como mini teoremitas, ¿verdad? No son, hay veces que no son ejemplos tan prácticos, podríamos decir, como esto, ¿verdad? Sino que si ustedes leen esto se vea bien general, ¿verdad? Entonces muchos ejemplos que hace aquí el autor, de hecho son como propiedades pequeñas, teoremitas, ¿verdad? Que lo que hacen es que ilustran cómo se puede utilizar esto, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a ver alguno ahí. Solo quiero ver primero el otro teoremita que hacen aquí, este 3.3. Fíjense, este lo que dice es test para subgrupos finitos. O sea que este es un caso bien específico para cuando el grupo o el conjunto que queremos chequear, si es un subgrupo o no, es finito, ¿verdad? Entonces fíjense, dice, sea H un subconjunto siempre no vacío, pero finito de G. Noten que en los anteriores no mencionan que sea finito, ¿verdad? Sea G un grupo, H un subconjunto no vacío, dice acá. Y no hablan de que sea finito no, ni acá, ¿verdad? Ni en este. O sea que aquí no importa si son finitos o infinitos, ¿verdad? Pero en este sí pone esa condición.
no vacío, finito, ¿verdad? Y dice, si H es cerrado, entonces H va a ser un subgrupo, ¿verdad? O sea que si en las condiciones que yo tengo aquí, ¿verdad? Tengo como extra que el conjunto este H es finito, entonces yo puedo resumir más, ¿verdad? Y puedo decir que con que tenga la cerradura es suficiente para el caso finito, ¿verdad? El caso finito, con que compruebe la cerradura, automáticamente van a haber inversos, y por este teorema, pues ya estarían las otras dos, ¿verdad? Entonces, prácticamente ahí lo que hay que ver es por qué el hecho de que sea finito me da la existencia de inversos, ¿verdad? Porque según este teoremita, ¿verdad? Si tengo estas dos, ya sé que va a ser un subgrupo. Este me dice, con que sea cerrado, ya va a ser un subgrupo, ¿verdad? Pero con el extra de que sea finito, ¿verdad? Entonces aquí en la demostración lo que dicen es, si yo tomo un elemento cualquiera, llamémosle A, dicen por acá, déjenme también solo así medio bosquejar, ahí no conviene, como les digo, solo estar como reescribiendo lo mismo, en todo caso, explicar, ¿verdad? Esas demostraciones. Lo demás es una traducción. Ahí el argumento que utilizan es, si no me equivoco, porque bueno, hay muchos de estos teoremitas que tienen varias formas de comprobarse, pero acá viéndola, el argumento es que dicen, tomemos un elemento A, ¿verdad? En el conjunto. Como el conjunto es no vacío, ¿verdad? Entonces podemos asumir que hay un elemento A, ¿verdad? Y lo que quieren comprobar, ¿verdad? Es que el inverso de A está ahí. Si yo ya tengo eso, entonces yo ya tendría esta de acá, ¿verdad? El mismo teorema me da como hipótesis la cerradura. Si H es cerrado, esto es una hipótesis. Entonces, si yo compruebo que existen los inversos, junto esto con esto, y por el teorema S32, ¿verdad? Que prácticamente en resumen decía esto, entonces ya tengo que va a ser un subgrupo. Entonces, por eso quiero verificar que esto ocurre, ¿verdad? Entonces, como H por hipótesis, ¿verdad? Es no vacío, ¿verdad? Para que tenga sentido preguntarse si es subgrupo, siempre no vacío. Entonces tomo un elemento que esté ahí, ¿verdad? Entonces aquí dicen dos casos. Si este elemento que tomé es la identidad, ¿verdad? Pues el inverso de la identidad siempre es la identidad. Y entonces ya tendría, ¿verdad? Lo voy a escribir aquí rapidito. Solo diría el inverso de A. Si fuera la identidad, sería el inverso de la identidad. Pero el inverso de la identidad es el mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la identidad por la identidad me da la identidad, ¿verdad? Y eso era el requisito para los inversos, ¿verdad? Que uno operado con el otro, ¿verdad? Me diera precisamente el elemento de identidad. Entonces, ¿cuál tengo que poner aquí? La identidad. La identidad por la identidad me da la identidad, ¿verdad? Ok. Si no, si es distinto de la identidad, ¿verdad? Sería como la otra opción. Entonces ahí sí ya no tan directamente yo voy a poder decir eh, cuál es el inverso de A. Y eso es lo que queremos decir al final, ¿verdad? ¿Cuál es el inverso de A? Y asegurar que está en H. Entonces ahí lo que dicen es algo similar a lo que estábamos haciendo, fíjense aquí. Y yo les decía, bueno, voy a tomar que 2 esté acá. Si 2 está, por fuerza tiene que estar 2 más 2, ¿verdad? Que es 4. Y de ahí les dije, bueno, entonces también tiene que estar 2 más 4, y así. Entonces, argumentando de manera similar, lo único que aquí solo tengo es A, ¿verdad? Si A está en H, pues A al cuadrado, ¿verdad? Que recuerden que denotaba A por A, también tiene que estar en H, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el conjunto es cerrado, ¿verdad? Y eso me lo dan como hipótesis. Nosotros todavía no sabemos si H es un subgrupo, ¿verdad? Entonces muchas cosas no las podemos decir porque pues prácticamente no sé casi nada de H. Lo único que sé es que es un subconjunto no vacío, finito, de un grupo, ¿verdad? Y que es cerrado. Esa es la otra hipótesis, ¿verdad? Que es cerrado. Bueno, como tengo por hipótesis que es cerrado, si A está en H, A por A también tiene que estar en H. O sea, A al cuadrado, ¿verdad? Y continuando así, A al cubo también tiene que estar en H. Sería A al cuadrado por A, ¿verdad? Como yo ya sé que A al cuadrado está y A también está, A al cuadrado por A, o sea, A al cubo, también tiene que estar, ¿verdad? Que precisamente, como les decía, fue lo mismo que decíamos aquí. Si 2 está, 2 más 2, que sería 2 al cuadrado, ¿verdad? Solo que recuerden que aquí como la operación es suma, más bien conviene más decir 2 por 2, 2 veces 2, ¿verdad? 4 también está ahí.
pero 3 veces 2, o sea, 2 operado con 2, 3 veces, también tiene que estar ahí. Y 4 veces también, pero aquí 4 veces, el 2 es 8 y ya me queda la identidad, ¿verdad? Entonces no es necesario seguir con ese argumento, ¿verdad? Pero acá, noten que de h no sabemos mucho más que es finito. Entonces yo podría continuar, ¿verdad? Diciendo que a la 4 tiene que estar en h y así sucesivamente. Ahora, aquí es donde se utiliza la hipótesis de que el conjunto es finito. Noten que esta lista, ¿verdad? Si nosotros la continuamos, tiene que haber un punto donde se den como repeticiones, en el mismo sentido que ocurrió acá, ¿verdad? Que hicimos 2 más 2 me dio 4, 2 más 2, 3 veces me dio 6, 4 veces sería 8, pero 8 es 0, entonces ahí se comienzan a dar repeticiones, ¿verdad? Ya me dio 0, entonces como que se están repitiendo estos mismos elementos, no me da uno nuevo, ¿verdad? ¿Por qué va a pasar eso en nuestro caso que tenemos ahí? Ah, porque me dicen que el conjunto es finito, ¿verdad? Si esto nunca se detuviese, ¿verdad? O sea, siguiera ahí, paso por A 1.000.000 y puedo seguir y siempre sale uno nuevo, entonces eso implicaría que el conjunto es infinito, ¿verdad? Pero como es finito, aquí tiene que haber un punto donde me dé este otra vez, por ejemplo, ¿verdad? Un punto donde me vuelva a salir este, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, se va a dar un comportamiento como cíclico ahí, ¿verdad? Y entonces, eso por ser finito, ¿verdad? Y eso es lo que argumentan por aquí alguna parte. Como h es finito, dice, cuando nosotros hagamos a al cuadrado, etcétera, no todos esos elementos pueden ser distintos, ¿verdad? Porque h es finito, ¿verdad? Bueno, entonces eso en general lo podemos escribir así. A a la i tiene que ser igual a la j, ¿verdad? O sea, que llegue un punto por acá, por ejemplo, como les decía, y me dé al cuadrado, ¿verdad? Pero en general lo decimos así, ¿verdad? Que una de estas potencias tiene que ser igual a otra de ellas, ¿verdad? Si no, la lista sería infinita, ¿verdad? Pero fíjense, si esto ocurre, y yo ya sé que estos son elementos de G, y yo ya sí sé, ¿verdad? Que por hipótesis, bueno, no la escribí aquí otra vez, pero sí sabemos que por hipótesis G es un grupo. Entonces en G sí tenemos todas las herramientas que me da la definición de grupo, ¿verdad? Y entonces yo ya sé que estos, como son elementos de H, y H es un subconjunto de G, ¿verdad? Yo ya sé que estos son elementos de G también. Y entonces, como elemento de G, yo tengo un inverso para cualquiera de estos dos, ¿verdad? Como estos son elementos de G, bueno, entonces existe el inverso de ellos. Entonces yo puedo considerar, por ejemplo, el inverso de A a la J, ¿verdad? Y en esta notación de exponentes, si recuerdan, dijimos que cuando el exponente fuera negativo, por ejemplo, A a la menos 3, lo que representaba era el inverso de A operado 3 veces, ¿verdad? Entonces, en general, ¿verdad? En este caso, el inverso de A a la J lo representaríamos como A a la menos J, ¿verdad? Porque sería el inverso de A operado J veces, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer aquí es decir, en esta igualdad nosotros podemos operar a ambos lados de la igualdad, ¿verdad? Por el inverso de A a la J, que sería A a la menos J, ¿verdad? De hecho, yo creo que debe estar también como ejercicio ahí, ¿verdad? Decir que el inverso de una potencia de un elemento es el mismo elemento, pero con exponente negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la definición, ¿verdad? Porque así se definió, ¿verdad? Exponente negativo significa operar el inverso del elemento esa cantidad de veces, ¿verdad? Pero si hago esto, a la j por su inverso, pues me da la identidad, ¿verdad? Esto es la identidad. Y entonces, nuevamente, por la notación, ¿verdad? Aquí nosotros podemos reescribir esto de esta manera, como a a la i menos j, ¿verdad? Porque dijimos, cuando se definió esta notación de exponentes, que algunas de, si recuerdan, les dije, algunas de las propiedades de exponentes funcionan. Una que sí funciona, les dije, es esa, ¿verdad? Que cuando opero un elemento, ¿verdad? Un mismo elemento con diferentes exponentes, pues copio el elemento y sumo los exponentes, ¿verdad? Esta propiedad sí funciona aquí en grupo, ¿verdad? Entonces, yo no sé si H es un grupo, pero G sí, ¿verdad? Entonces la estoy utilizando con el hecho, ¿verdad? O con la justificación de que G es un grupo, ¿verdad? Bueno, entonces a lo que llegamos es que A a la I menos J tiene que ser la identidad, ¿verdad?
Entonces fíjense que eso lo podemos reescribir. Recuerden que estos son enteros, ¿verdad? Entonces esto lo podemos reescribir así, como A, ¿verdad? Por A a la I menos J menos 1, ¿verdad? Y esto siempre seguiría siendo la identidad. ¿Por qué? Porque por esta misma propiedad, ¿verdad? Si yo sumo este con 1, ¿verdad? Me queda I menos J, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto? Eso lo que implica es que este elemento de aquí es el inverso de A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque A operado con él me da la identidad, ¿verdad? Y este es precisamente uno de estos que están aquí, ¿verdad? Y por la cerradura dijimos que si A es un elemento de H, todas estas potencias tienen que ser elemento de H también, ¿verdad? Aquí de repente, quizás solo para que tenga sentido con esto de aquí, tal vez decir, ¿verdad? Que I sea mayor o igual que J, ¿verdad? Para que este exponente me quede positivo, ¿verdad? Eh, Más bien solo sería mayor, ¿verdad? Para que tenga sentido acá. Aquí recuerden que el argumento es que alguna de estas iba a ser igual a una de las anteriores, ¿verdad? Entonces tendría que ser distinto ahí el exponente ese, ¿verdad? Entonces, I mayor que J podríamos poner, ¿no? O al revés, si uno quisiera, ¿verdad? Pero realmente lo único, esto es para decir nada más que esto es positivo y que es uno de estos que están aquí, ¿verdad? Si fuera negativo, pues sería el inverso así como acá, ¿verdad? Si fuera negativo, sería el inverso de A, pero realmente ese todavía no sabemos que lo tenemos, entonces por eso conviene escribirlo así, ¿verdad? Para que esto sea positivo y sea una de estas de acá, ¿verdad? Todos esos detalles aquí los menciona, ¿verdad? Fíjense, aquí dice I mayor que J, I menos J mayor que 1, y es por esas razones, ¿verdad? Y concluyen lo mismo, fíjense que nosotros concluimos que el inverso de A es A a la I menos J menos 1, ¿verdad? Que es lo que dijimos acá. El inverso de A es A a la I menos J menos 1, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿a qué llegamos? Que cuando tomamos un elemento cualquiera de A, obtuvimos que el inverso de A también es un elemento de H, ¿verdad? O sea que tenemos inversos, ¿verdad? Tenemos inversos junto con la hipótesis de cerradura, inversos más cerradura, teorema 3.2 me dice que H es un subgrupo de G, ¿verdad? Por teorema 3.2, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, tenemos tres criterios para decir cuándo un subconjunto es un grupo. Noten que estos criterios, en casos aquí algo simples como este, podríamos decir, no es tan útil porque en vez de estar haciendo estar verificando si esto es cierto o si esto es cierto, o bueno, sería el caso finito, pues aquí tengo poquitos elementos. Entonces, a mí me dicen, verifique que este es un subgrupo de Z8, quizás me salga mejor solo decir, mire, la operación es asociativa porque se hereda, digamos, del grupo original. Está la identidad. Eh, el inverso de este, como habíamos dicho antes, es este, ¿verdad? El inverso de 4 es el mismo, ¿verdad? Entonces están todas las propiedades que ocupo. Falta la cerradura, ¿verdad? Si hago 2 con 2 me da 4. Si hago 4 con 4 me da 0, ¿verdad? Si hago 6 con 6 me da 4, era, ¿verdad? Y así, si hago, los combino también, me da otro de ellos, ¿verdad? Entonces se da la cerradura. Y quizás en un caso así, que son pocos elementos, pues conviene irse así como que a pie, digamos, ¿verdad? Con la definición. Pero en casos abstractos, ya, bueno, lo vamos a dejar para la siguiente clase por el tiempo, pero en casos más abstractos, por ejemplo, acá fíjense, dice, sea G un grupo abeliano, H y K dos subgrupos de G. Entonces, este conjunto dice es un subgrupo de G. Aquí yo no tengo información, mucha información, ¿verdad? Simplemente G es un grupo abeliano, H y K son dos subgrupos. Si fuera un ejercicio, esto me diría, demuestre que este conjunto también es un subgrupo de G. Y aquí lo que hacen pues es la demostración, ¿verdad? Fíjense, como aquí yo no tengo mucha información ni de G, ni de este H, ni de este K, aunque quisiera irme a pie, como le estaba diciendo, como les decía acá, no podría, ¿verdad? Porque no tengo mucha información sobre esos grupos y subgrupos, ¿verdad? Entonces ahí sí ocupo este tipo de herramienta que es general, ¿verdad? Y esto funciona independientemente de cuál sea G, ¿verdad? Claro, siempre y cuando que se den las hipótesis, ¿verdad? Y entonces en este último caso, pues esto es una herramienta para el caso en que el conjunto que yo tenga sea finito, ¿verdad? Y entonces con comprobar la cerradura, ya se van a tener los inversos y se van a tener las demás cosas, ¿verdad? Por este teorema, ¿no?
Ok, pues como ya se nos fue la hora, pues nos vamos a quedar aquí entonces por hoy. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes, de esto que hablamos hoy o no sé, cualquier otro aspecto de la clase? Lick, yo tengo una Diga, consulta con sí, diga. ejercicio número 45 del capítulo 2, que Ok, muy bien. permitime. Voy a pausar la grabación aquí para que quede como la clase limpita ahí, ¿verdad? Y después entonces les ayudo con ese.